¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un podcast, el onceavo podcast. El tema de este podcast es abstracción. Y abstracción no solamente incumbe a lo que es programación orientada a objetos. Voy a hablar de lo que es abstracción filosóficamente. Porque el concepto de abstracción es muy escuchado cuando estás programando con lenguajes orientados a objetos como Java, como C#, etc. ¿Por qué? Porque utilizas objetos, pero el concepto de abstracción es un poco más complejo que solamente abarcar eso. El concepto de abstracción filosóficamente viene desde los griegos, desde Aristóteles, quien lo definía como las propiedades que hacen un objeto ser ese objeto. Y vean este objeto no como programadores orientados a objetos, vean este objeto como el problema a resolver. Un problema que tiene que resolverse. La abstracción, siempre que me preguntan, oye, ¿qué es abstracción o qué es eso? Yo les hablo, la abstracción es lo que hace que un trabajo de programación sea lo más cercano a arte. Cuando es lo más, o sea, por ejemplo, no puedes medirlo, es el problema. Entonces, por eso es como el arte, no puedes medir como decir, este cuadro es mejor que este cuadro. Solamente son gustos, ¿no? En la abstracción entra un punto, por eso no es tanto 100% arte, pero yo siempre hablo que la programación es un híbrido entre arte y entre funcionalidad. Por eso es muy difícil el concepto manejarlo filosóficamente. El punto de la abstracción es llegar a la resolución de un problema lo más elegante, formal y sencillo que se pueda. Es decir, que parezca elegante, bonito, tu solución, hermosa. Si vas a cambiar la funcionalidad, si vas a cambiar algo, sea fácil, sencillo de hacerlo. Es decir, un ejemplo, filosóficamente, no nos metamos en programación, un ejemplo. Siempre que yo explico abstracción, les digo, un triángulo, ¿qué es? Una figura de 3 líneas resuelve el problema de tener una figura de 3 líneas unidas. Entonces, no puedes, en toda parte, en todo el universo, no puede existir una solución más elegante, hermosa y funcional que un triángulo para resolver ese problema. Esto es abstracción al 100%. Porque tú sabes que no hay otra cosa que pueda resolver unir 3 líneas perfectamente unidas, sus vértices, y lo vas a resolver con un triángulo, ¿no? Por ejemplo, otro concepto de abstracción es una línea unida a sí misma. Y eso es un círculo. Ya sea una elipse o ya sea un círculo perfecto. Pero eso concepto es la abstracción. Es decir, se resuelve, en este caso, con una figura. Con sus propiedades, en el caso del círculo es una línea unida. Con sus propiedades del triángulo, 3 líneas unidas. Ahora, un poco más complejo. En la abstracción, supongamos que tenemos un sistema en el cual tenemos un actor vendedor, un actor cliente y un actor administrador. Bien, entonces regularmente hacemos la capa funcional del administrador, la capa funcional del vendedor, la capa funcional del cliente. Más adelante, ya tomados los requerimientos, nos indican que los 3 se van a iniciar sesión. Ok, entonces vemos que ya hay una funcionalidad compartida de los 3. Entonces, aquí es donde comenzamos a hacer herencia, ¿no? Hacemos una clase encima, usuario, la cual tenga el método iniciar sesión y a la cual heredan los otros 3 actores. Usuario es abstracto, nadie va a utilizar esa clase para hacer objetos, simplemente es herencia. Estamos comenzando a ser abstractos, ¿por qué? Porque ahora, primer ejemplo, tenemos las 3 clases, vendedor, cliente y administrador. Nos dicen que al iniciar sesión se va a conectar a un servicio web. Bien. Años después nos dicen, oye, ya no se va a conectar a un servicio web. Hicimos el método en las 3 clases. Es el ejemplo burdo, que no es tan abstracto. Y nos dicen, ya no se va a conectar a un servicio web, vas a hacer la conexión directa a la base de datos. Entonces tienes que ir a 3 lugares a cambiar eso. Entonces tu abstracción no es buena, ya que no está resolviendo un problema para tenerlo listo para cambios de requerimientos. Entonces, en cambio, en el otro ejemplo,
Tienes una clase de usuario, la cual tiene el método de iniciar sesión, el cual se conecta a un servicio web. Los tres actores se heredan de esta, te piden años después un cambio y solamente tienes que ir a un lugar. Se fijan cómo mejora de alguna manera en tiempo. Al final todo es tiempo. Por eso, cuando tú eres muy abstracto, vas a hacer más rápido las cosas, vas a hacer cosas que se van a cambiar más fácil y como todo, entre más rápido acabes, vas a ganar más dinero. Esto es así. La abstracción es algo que no se puede enseñar tan fácil. Es, como mencionaba, es esa parte que hace que un problema sea resuelto de la manera más sencilla posible, que llegue a ser casi un triángulo. Entonces, no es algo que te puedas aprender, es como filosofar, ¿no? Tienes que practicar y nunca vas a resolverlo al 100%, vas a llegar a un porcentaje que tiende al infinito, pero nunca va a ser el 100%, porque todo problema se puede resolver, siempre se puede mejorar, sobre todo en la computación puedes mejorarlo cada vez más, en performance, en tiempo, en memoria, etc. Entonces nunca, por eso siempre hablo que no vas a hacerla al 100%, quizá va a ser un 90, 95%. Esas medidas pues obviamente son imaginarias, no son medidas exactas, no es como una ciencia que digas, lo hice el 97.5% abstracto, le dices a tu jefe, ¿no? Y tu jefe te dice, no seas mamón. O sea, pero lo que voy es que son conceptos filosóficos que tú sabes que si lo trabajas bien, pues va a ser lo mejor para resolver el problema principal de un sistema. Olvidémonos de CRUDs, sistemas sencillos, sistemas de altas, bajas, no. Veamos un tipo de sistema más complejo. Por ejemplo, una cola de procesos que esté atendiendo por medio de hilos solicitudes de N lugares. Estas solicitudes tienen que ser despachadas y tú tienes que llevar la solución de cuando el servidor se sobrecarga de peticiones que vas a hacer. Vas a guardarlas en base de datos, vas a guardarlas en espera. O sea, tienes que pensar, esos son los problemas reales, de sistemas que van más allá de páginas web. Sistemas reales, sistemas que se venden en millones de dólares. Sistemas que existen y sistemas muy comunes. ¿Qué es lo que va a pasar? Tu servidor se va a llenar, entonces tienes que ser abstracto hasta con el hardware, ¿no? Dice, esto va a ser escalable, entonces contratamos un servicio en la nube, lo cual, pero al final de cuentas tu nube está limitada en el punto funcional. Es decir, cuando está funcionando, tú contratas un servicio de nube, pero al final tienes límite mientras está en producción. Ya cuando hay problemática, pues la aumentas, ¿no? Pero tú tienes que pensar en todo este tipo de cosas. Supongamos que tienes en la nube un sistema que administra los procesos de muchos lugares, quizá dispositivos, no sé, imaginemos lavadoras en tu casa, refrigeradores de hogar que se conectan a servicios web que están mandando información y el Internet de las cosas, por ejemplo. Estás mandando información a este servicio web que tú hiciste, estás administrando esos procesos y esos procesos a lo mejor tienen otra conectividad con otro hardware en un punto central y tienes que administrarlo porque si no vas a tumbar el servidor. Bien, entonces tienes que pensar en todo esto. Siendo abstracto vas a pensar una solución lo más sencilla y fácil para esto. Cuando tienes experiencia, pues a lo mejor ya hiciste algo parecido y la siguiente vez que lo hagas lo vas a hacer mucho mejor porque ya lo hiciste una vez. Y siempre que terminan un proyecto, siempre dices, lo hubiera hecho de esta manera, hubiera sido más fácil. Siempre, eso pasa. Entonces estás mejorando en tu abstracción de ver las cosas. Olvidémonos de la abstracción directamente a programación orientada a objetos. Hablo de la abstracción filosóficamente, que existe en todo problema. Esta nadie te la va a enseñar, tú te la vas a enseñar solito, programando. Es como el pintor, ¿cómo se hace buen pintor? Pintando. El músico, ¿cómo se hace buen músico? Tocando música, ¿no? Un saludo a mi chica Ixa, que es músico, psicóloga y músico, por todos hoy. Entonces, el concepto de abstracción es llegar a solucionar los problemas conforme lo más sencillo se pueda. No reinventen la rueda, obviamente a lo que voy existen ya muchísimas soluciones para problemas en específico, se llaman patrones de diseño o patrones arquitectónicos
etcétera. Yo tengo un curso, ahí está yéndose poco a poco, de patrones de diseño hechos en C#.net, aquí se los pongo arriba. Los patrones de diseño son soluciones a problemas en específico, son soluciones abstractas que ya funcionan a problemas en específico. Es decir, tú ya no tienes que reinventar la rueda. Obviamente a lo mejor no te va a resolver al 100% el problema, pero sí te va a dar una idea, una pauta de por dónde ir. Y ya es un problema, un patrón de diseño ya es probado por muchísimos programadores a lo largo de años y se sabe que funciona bien. Para eso son los patrones de diseño. Obviamente hay problemáticas que no vas a encontrar un patrón de diseño, pero si tú te pones a leer, a ver, revisar patrones de diseño, a programar patrones de diseño en el lenguaje que tú estés utilizando, no importa el lenguaje de programación, eso voy más adelante. Vas a ver que vas a estar entrenado para problemáticas más difíciles, pero obviamente pues el patrón de diseño es una técnica, obviamente tienes que aplicarla, tienes que practicarla como cualquier técnica. Y a lo que voy, la abstracción no está ligada a un lenguaje de programación. Cuando tú ya eres experto, tienes mucho tiempo trabajando, programando, pasarte a otro lenguaje de programación realmente no es difícil. Eso ya es una novatada decir que este lenguaje es mejor que eso. No mide un programador, no dice si un programador es mejor que otro. Realmente un programador es mejor que otro cuando es más abstracto, no importa el lenguaje de programación. Es decir, cuando sabe resolver los problemas. El lenguaje de programación simplemente es una representación de la solución del problema, solamente una traducción de tu abstracción para resolver el problema. El lenguaje de programación obviamente tiene tecnologías, obviamente tiene facilidades, pero si tú eres un idiota, perdón por decir idiota, es decir, un cabrón egocéntrico que no sabe programar, pero se cree que sabe programar y cree que tiene el lenguaje más del momento y por eso va a resolver el problema, pero él no sabe programar porque hay muchos que saben el lenguaje de programación, pero no saben programar. Una cosa es conocerlo, otra es saber programar. Saber programar es saber resolver el problema. No porque sepas cómo se funciona un if, cómo funciona un while. Eso no es saber programar. Saber programar es ser abstracto, resolver el problema y conforme pasa el tiempo vas a resolver el problema de la manera un poco más fácil, digo, la más correcta, pero al final no es algo que se mida. No se mide exactamente, sino que tú te vas dando cuenta que lo estás haciendo más elegante, más sencillo y más dispuesto al cambio. Porque cambios existen en todos los sistemas. Esto es otro tema que hablaré más adelante. Y bueno, este podcast tenía que hacerlo. Casi nadie habla de abstracción. Tenía que hablar yo de abstracción. Les dejo un tema interesante abajo que escribí hace algunos años. Un post sobre abstracción. Les dejo también la lista de patrones de diseño que he hecho en C#, explicados uno a uno. Y bueno, yo soy Héctor de León. Si les gustó el video, pues denle me gusta. Si no, pues ya saben. Hasta luego.